Hola a todos los que seguís mi canal de YouTube y veis estos vídeos en especial de Watch 2. Espero que os estén gustando los que estoy subiendo, aunque hay pocas cosas que hacer en el juego últimamente porque las partidas no duran mucho, hay pérdidas de conexión constantes, como ya sabéis los que jugáis este juego. Jugadores no muy experimentados que abandonan las partidas, es normal, pues cuando ven que tienes más experiencia que ellos en el juego, en cierto modo pues tienen miedo y no quieren mantenerse en el juego, es algo comprensible. Entonces es complicado encontrar buenos juegos, partidas divertidas, aunque estos dos últimos días que he estado jugando pues sí he conseguido hacer alguna partida buena y me lo he pasado muy bien. Voy a subir dos vídeos, uno de ellos con momentos así curiosos y alguna partida como esta, por ejemplo, en la que me ha costado muchísimo conseguir alcanzar al jugador. En esta partida en concreto casi le tenía y de repente le perdí porque este coche últimamente se me hace imposible de controlar, pero yo creo que no es por el juego, es porque pues he perdido un poco de práctica, porque en general yo este coche lo manejo muy bien, voy a velocidad máxima usando la nitro a tope y la verdad es que se me daba bastante bien, hace unos años se me daba mucho mejor, pero llegó un momento que casi lo tenía y de repente le perdí y se me escapó. Este jugador que está aquí en verde es un jugador con el que he jugado bastantes veces, nos conocemos ya en el juego, es bastante bueno, me gusta jugar con él porque se mantiene en el juego y bueno, él no consiguió, creo que le pasó un poco como a mí, que no consiguió alcanzarle pues porque el coche hay veces que se te va, te chocas, los policías te impiden que llegues hacia él y bueno, yo en un momento conseguí alcanzarle y él cometió el error de meterse en una zona restringida y pude usar el dron, que es una de las cosas más buenas que tiene este juego, cuando no puedes alcanzar a un jugador. Si sabes manejar el dron y el jugador se encuentra como un poco perdido, ya no sabe lo que hacer y la policía le tiene acorralado, pues ya es carne de cañón y es casi imposible que se escape de la muerte, digamos. Este momento es en uno de mis sitios favoritos, en el tejado de Golden Gate, y como se puede ver yo disparo a ese jugador, que es invisible, y ni siquiera le daño porque hay una valla en medio. Este momento me hizo recordar una pequeña isla que hay en Galilei, una roca desde la que si disparas a los jugadores que están escondidos detrás de una valla, no les puedes dar. Y de hecho las bombas no dañan esa valla. Sin embargo, en este lugar, como se puede ver, sí que las bombas dañan esa valla. Este momento con este jugador me pareció muy curioso porque descargué las 5 bombas que yo tenía sobre él y, como pasa muchas veces, no conseguí hacerle nada. En otros momentos a algunos jugadores con 3 bombas o 4 les pueden matar. Aquí se puede ver que también tiré electroshock y tampoco funcionó. La única forma fue dispararle en la cabeza, que es algo que pasa muy a menudo en el juego. Hay jugadores a los que necesariamente tienes que dispararles en la cabeza para matarles. Suelen coincidir con esos halos rojos que llevan ciertos personajes, ciertos jugadores en su personaje, que no sé por qué motivo necesitas dispararles en la cabeza para poder matarles, como es el caso de este jugador también, aunque no le di por más que disparé no le conseguí dar, pero
aunque le hubiera dado en el cuerpo, no le habría podido matar hasta que no le hubiera dado en la cabeza. Este momento me gustó mucho por cómo tiré la bomba. Me encanta tirar las bombas así y conseguí destrozar el coche. Pero luego mis bombas no hicieron efecto tampoco. Curioso porque la policía le estaba dañando también, no sé por qué. Hay momentos en los que tenemos más vida y momentos en los que menos. No, es bastante aleatorio también. Siempre digo que este juego no sigue una norma estricta, cambia según, pues no sé, diferentes factores. Supongo que la conexión, la distancia con el jugador, no sé, muchas cosas. Este momento nos pasa muchísimo. Los jugadores que juegan a Watch 2 lo saben, que el paquete de repente desaparece y aparece en otro lugar. Esto es algo que también pasa muy a menudo y es algo que a mí me fastidia especialmente, que es que los policías te roben la kill. Tú sabes que estás disparando a un jugador, que le has dado y de repente la policía se anota al tanto. Esto es algo que me molesta bastante. Este fue un momento curiosísimo que subí en un short hace unos días a mi canal. Es algo graciosísimo. Yo supongo que el jugador estaba corriendo, porque después de matarle no vi ningún elevador ni nada parecido, ni siquiera un coche. Entonces supongo que el jugador estaba corriendo, pero yo lo vi así en mi pantalla. Este juego también tuvo algún tipo de error. Aquí le disparé a través del barco y le di, pero de repente pasa esto. Que claro, esto solo pasa en mi pantalla, evidentemente, porque el jugador, como se ve, sigue ahí. Yo en mi pantalla estoy viendo al jugador haciendo ese movimiento extraño en el que parece que se va al fondo del agua, pero el jugador en su pantalla está viendo a su personaje nadar con normalidad en el agua. Este juego fue también muy curioso. Conseguí darle varias veces. Seguí insistiendo porque me gusta matarles en la distancia. Así practico un poco con el sniper, que he perdido mucha práctica. Se puede oír a un NPC riéndose. Esto es una cosa que pasa muy a menudo también, es divertidísimo. Y él se vino hacia mí. El jugador fue muy listo. Se escondió detrás del tranvía, moviéndose y ocultándose de mí, pero pegó un lagazo el personaje y, como se puede ver, pasa de detrás, de estar oculto, pasa adelante, y como se puede ver también le di varias veces, pero aún así él seguía moviéndose, imposible matarle. Con la mala suerte que no me di cuenta que estaba al borde del muelle y me caí al agua. No sé si es que él no tenía el dron, porque si hubiera usado el dron me habría podido matar sin ningún problema. Pero él prefirió coger un coche y huir.
Normalmente estos juegos suelo dejarlos, abandono, porque no me apetece estar corriendo detrás de nadie. Hay veces que cuando vas detrás de ellos se desconectan o falla el juego, entonces no pierdo el tiempo. No juego muy a menudo, entonces voy a lo seguro. Pero bueno, vi que no iba muy deprisa, entonces intenté acabar la misión. Aunque no le di muchas veces, hasta que no le di en la cabeza no hubo forma de acabar con él. Estos momentos son de mis favoritos. Jugadores que se suben en edificios altos, en los que puedo usar el sniper. Y aprovecho para decir, si alguno no lo sabe, supongo que los que juegan a Watch Dogs lo saben, la distancia máxima para matar a un jugador o que te maten es 300. A más de esa distancia no es posible matar a nadie. Este momento aquí en el Golden Gate es complicado. Es complicado matarles. Alguna vez lo he hecho, pero es bastante complicado. Tienes que tener muy buena puntería y es bastante difícil. Ellos te tienen en su punto de mira, es bastante más fácil para ellos matarte. Y me parece alucinante lo que hizo este jugador cuando estoy a una distancia de 300. La verdad es que fue increíble. Ha hecho un movimiento increíble, me ha matado con el sniper de una forma increíble. Lo que no entiendo es por qué se rindió y se tiró al agua. Pensé que se iba a matar, pero cayó en el agua y no entiendo por qué, porque lo hizo fenomenal. Fue un tiro alucinante y podría haberme matado otra vez sin ningún problema. Pero cometió este error porque si te manejas con el dron, tirándole bombas poco a poco, es fácil matarle. No entiendo por qué se tiró, la verdad. Y este momento me gustó muchísimo porque yo no me esperaba hacerlo tan bien. Me bajé del coche, disparé, maté al protector y después conseguí matar al objetivo. Me quedé muy sorprendida, la verdad, no me lo esperaba. Me gustó mucho este momento, pero no tanto como el último, que yo creo que en mi gameplay es un récord. Nunca he conseguido hacerlo a tanta distancia. A mí me gusta mucho jugar con las tuberías de vapor. Activé la tubería de vapor con el protector del jugador y lo mantuve intentando ver si tenía suerte y conseguía adivinar cuando el jugador pasaba por la tubería, con la fortuna de que acerté y le maté. Yo creo que no he conseguido, que yo recuerde, no he conseguido hacerlo nunca a tanta distancia. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo, chao.